Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a arrancar con el tema equilibrio iónico, ¿sí? La clase anterior habíamos visto equilibrio químico y les había explicado la diferencia entre lo que es un equilibrio químico y un equilibrio iónico. Em, Recuerden que el equilibrio químico es una reacción química, ¿sí? Estamos hablando de un cambio químico. Son una o más sustancias que reaccionan para generar una o más sustancias nuevas, diferentes, en las cuales esta reacción no finaliza, sino que llega a un punto en el cual se generan estos productos nuevos y retoma, ¿sí? Como en un loop generando este equilibrio. Entonces, si yo saco una foto en esa situación, voy a tener todas las sustancias, voy a tener todos los reactivos y todos los productos. Recuerden que lo asociamos con la cinética también. La cinética podíamos medir la velocidad de reacción hasta que llegaba al equilibrio. Una vez que llegó al equilibrio ya no puedo hablar de velocidad de reacción porque tengo una reacción em, de ida y una reacción de vuelta, ¿sí? En donde ambas son iguales y es como que se anula porque están en equilibrio. Eso es un equilibrio químico. Nosotros lo que estamos por ver ahora es un equilibrio iónico. El equilibrio iónico es más bien un tipo de fenómeno físico, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es la disociación de una molécula, es una disociación parcial, ¿sí? De una molécula en el agua. Recuerden que nosotros habíamos visto, esto está muy vinculado y relacionado con los sistemas homogéneos. ¿Por qué? Porque los sistemas homogéneos, ¿qué es lo que pasaba? Yo no podía ver fases, eh, no podía ver realmente quién era la fase dispersa y la fase dispersante, si eso lo podía ver en un sistema inhomogéneo. En un sistema homogéneo es, como dice la palabra, todo homogéneo, no se logra ver nada, es una sustancia que se disuelve en la otra. Bien, en este caso, este tipo de sustancia se disuelve como parcialmente en el agua. Y recuerden también que vimos desde el principio de la materia que nuestro solvente universal y con el que más íbamos a trabajar era el agua. No significa que sea el único, para nada, hay un montón de solventes, pero sí es el que más vamos a trabajar. Y en este caso es nuestra estrella, digamos. Entonces vamos a estar hablando de una solución, que es un sistema homogéneo, cosa, ¿sí? Donde entonces em, sería como nuestra fase mayoritaria, ¿sí? Nuestra fase, aunque no podemos ver acá en un sistema homogéneo, no se ven las fases, ¿no? Pues no las podemos ver, pero sería nuestra fase mayoritaria, ¿no? El solvente. Ese sería el agua. Y como em, componente minoritario, ¿sí? Siempre va a ser lo que yo le voy a agregar al agua, ¿sí? En este caso es esta sustancia determinada que en el agua no termina de disociarse totalmente, ¿sí? Se disocia hasta un punto y luego empieza a regenerarse otra vez la molécula, así es como que se vuelve a unir. Fíjense que es algo físico, porque ¿qué ocurre a diferencia del químico? La sustancia sigue siendo la misma sustancia, no cambia, no se transforma en otra sustancia, simplemente se separa en su catión y anión y luego vuelve, ¿sí? Puede volver, por eso hay un equilibrio. Esto es un proceso exclusivamente físico, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para avanzar en este tema? Bueno, vamos a ver un poco lo que son los conductores de primera y segunda especie, que lo habíamos hablado en alguna clase. Vamos a ver la teoría de Arrhenius, vamos a ver el grado de disociación, que también lo vimos la clase pasada, pero acá cobra como mayor importancia, ¿sí? Y es como, en realidad el grado de disociación correctamente eh, impuesto por su nombre se utiliza en este tema particularmente, en equilibrio iónico. Em, la conductancia, conductividad y resistividad, vamos a ver específicamente el concepto de equilibrio iónico, vamos a ver la teoría de Lewis, teoría de Bronsted y Lowry, vamos a ver también lo que es disociación, neutralización y fuerza de ácidos y bases. eh,
vamos a ver constantes de disociación, que algo ya vimos, pero las constantes que vimos son de un proceso químico, acá vamos a ver de un proceso físico, y vamos a ver un poquito de autoionización del agua, pero esa la vamos a terminar de ver en clase presencial, digamos. Súper importante. Bien, ¿cuáles son nuestras sustancias protagonistas, además del agua, que es nuestro solvente universal, ¿sí? Y nuestro componente mayoritario, nuestros componentes minoritarios que más vamos a utilizar en este tema particularmente, van a ser los ácidos, las bases y las sales. Bien, ¿qué son los ácidos? Los ácidos, recuerden que eran todas esas moléculas que en general tienen uniones covalentes, y esto quiero que se lo anoten por ahí. Generalmente tienen uniones covalentes, en donde una de sus partes es em, el H, ¿sí? Ese H que acompaña a toda la otra parte de la molécula es ni más ni menos que el protón, ¿sí? Le llamamos protonio, ion hidronio, hidrogenión, tiene varios nombres. ¿Qué es lo que ocurre? Recuerden lo que yo les decía, es una unión covalente, o sea que por lo tanto, si uno lo piensa desde la lógica y desde lo que vimos en el tipo de uniones, si yo coloco esta molécula en el agua, en teoría no se podría disociar, ¿no? Pero ¿qué habíamos aprendido también? El agua también tiene uniones covalentes. Pero ¿qué es lo que lo hace tan especial al agua? Que es una molécula polar, tiene polos, ¿sí? Polo positivo, polo negativo, dipolos, ¿sí? Entonces, habíamos visto que todo lo que es sustancia polar se lleva bien con una sustancia polar y toda sustancia no polar se lleva bien con toda sustancia no polar. Entonces, toda sustancia polar que yo pueda incorporar al agua y que haga contacto con el agua va a ser compatible, ¿sí? Entonces, partamos de la base que la mayoría de los ácidos son polares, ¿sí? Y uno de sus digamos, polos está identificado con este hidrogenión, con esta H, que está como aparte. En la molécula ven el H y todo un bodoque, como les digo yo, todo un bodoque que puede ser Cl, que es el ácido clorhídrico con el cloro, puede ser el ácido sulfúrico, SO4, toda esa parte está unida al H, ¿sí? A dos Hs en realidad. Bien, entonces, todo ese bodoque que yo les digo está unido al protón. Entonces van a ver que siempre me va a aparecer el H solito, ¿sí? Si me aparece el OH, estoy en presencia de un oxidrilo, ¿sí? De una base. Pero si me aparece el H solito, significa que estoy en presencia de un ácido. Anótenselo porque en el examen hicieron cualquier cosa con eso. Entonces, eso es un ácido. Todo lo otro eh, conforma el tipo de ácido que es, ¿sí? La H me da la identidad de ácido, todo lo otro me da la característica de ese ácido. Por ejemplo, el ácido sulfúrico tiene determinadas características, el ácido clorhídrico tiene otras características, el ácido fluorhídrico otras características, ¿sí? El ácido nítrico otras características, el ácido cianhídrico otras características, ¿sí? Cada una de esas propiedades que tiene esos ácidos que les fui nombrando, se los da la otra parte de la molécula, que en general lo que va a ocurrir es que una vez disueltos en el agua, se va a separar el H por un lado formando el hidrogenión y todo el otro bodoque que es el anión por otro lado, ¿sí? El hidrogenión, el H+, le va a dar la característica de ácido. Todo el otro bodoque, que es negativo, que es el anión, le va a dar la característica específica de ese ácido, ¿sí? Bien, entonces, em, vamos a ver después en detalle cada uno de estos ácidos. Eso también se los voy a dejar para la parte presencial para poder explicarles en el pizarrón las características de cada uno de estos. Por favor, vayan anotándose todo esto que les digo. Em,
Ustedes me pueden decir, profe, pero habíamos quedado que las uniones covalentes son uniones fuertes, lo vimos en la clase de uniones, por lo tanto es muy difícil ¿cómo que se rompe y forma un catión y un anión si es una sustancia covalente? No debería pasar eso. Eso pasa solo con las sustancias iónicas, que una vez disuelta en agua se separa en catión y en anión. Claro, lo que pasa es que la fuerza que generan, que interaccionan, la fuerza que generan los iones perdón, las moléculas de agua que interaccionan con las moléculas de los ácidos, es tan fuerte que terminan como, y discúlpenme la expresión, pero sepan que yo siempre uso esta terminología, tironean, ¿sí?, la molécula de tal forma que terminan rompiendo ese vínculo, terminan rompiendo esa unión entre el H y el resto de la molécula. Entonces liberan al H y queda H más, por un lado, que sería mi catión, el hidrogenión, y por otro lado todo el otro bodoque que es el anión, ¿sí? Bien, entonces es una unión que el agua termina rompiendo, generando un catión y un anión. Eso recuérdenlo. Las moléculas con uniones covalentes no se separan en catión y anión, solo en estas excepciones porque es tan fuerte esta lucha, ¿sí?, por apoderarse de partes de la molécula que termina rompiéndose esa unión, ¿sí? Bien, después tenemos como característica, después lo vamos a ver puntualmente, vamos a tener una clase de ácidos y bases, así que más o menos se lo nombro así por arriba, las características de los ácidos que tienen un sabor agrio. Prueben, por ejemplo, el vinagre, que es el ácido acético. Vieron que es como, sienten que es un poco picantito, ácido. Bueno, ese es o el limón, por ejemplo, es astringente también. Bueno, todas esas características tienen como que aprendérselas, ¿sí? Pero no es necesario que la aprendan de memoria. Asócienla con cosas de la vida, como siempre les digo. No usen la memoria para otras cosas que sí o sí se necesitan. Entonces, ¿forman soluciones? Sí, porque justamente pueden disolverse en el agua, em, pueden conducir la electricidad, esas soluciones, ¿sí? Neutralizan las bases. Después, cuando veamos ácido base, vamos a ver neutralización y vamos a ver eso específicamente. Em, Bien, otra de las protagonistas es las bases. Las bases están formadas por siempre por un catión, que es un metal, y esto también anótenselo porque en el examen también lo hicieron mal. Una base que está conformada por un metal que generalmente, ¿qué características tenían los metales? Y esto lo vimos cuando vimos características de la tabla periódica, propiedades de la tabla periódica. ¿Qué le pasaba a los metales? Los metales, en su mayoría, tienden a ser cationes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se desentienden de sus electrones que tienen en la última capa de valencia, ¿sí? Los dejan, los donan, los dan, ¿sí?, a los que son más pretenciosos con respecto a los electrones, que son los no metales. Entonces, los metales tienden a hacer cationes, a perder sus electrones fácilmente, que- quedando con carga positiva, ¿sí? Entonces, las bases están conformadas por un catión, que siempre es un metal, o casi siempre, la mayoría de las veces, ¿sí?, y una parte que es un anión que está conformado por el H y la O y la H, como ustedes quieran llamarlo, que está bien igual, que es el oxidrilo, ¿sí? Ese tiene una carga negativa, todo ese anión, -1, ¿sí? Anótenselo también por ahí. Entonces, siempre que yo vea el OH juntito, y que además esté acompañando a un metal, estoy en presencia de un hidróxido, ¿sí? Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de litio, hidróxido de hierro, ¿sí? Hay dos tipos de hidróxido de hierro. Depende del estado de oxidación, vamos a tener varios tipos de hidróxido, pero no importa, están acompañando el hierro, hidróxido de hierro, hidróxido de cobre, ¿sí? Siempre em, que tenga SOH unido a un metal, voy a estar en presencia de un hidróxido, ¿sí? Bien, anótenselo, porfi, porque en el examen lo hicieron mal. En este caso, mi unión, el tipo de unión principal, digamos, es una unión
iónica, ¿sí? Porque es la unión entre un metal y un no metal, aunque sea un bodoque, no importa, SOH, los dos son no metales, tanto el hidrógeno como el oxígeno. Entonces, todo el bodoque son no metales. Los no metales con el metal es una unión iónica. Lo primero que se rompe es eso. Esa unión es súper fácil que se rompa cuando esta sustancia toma contacto con el agua, ¿sí? Entonces, esta sí es lógica y sigue toda la lógica de los tipos de uniones que vimos en la clase de uniones químicas, así que esta no es tan difícil de entender como la de los ácidos, ¿sí? Porque acá sí tengo una unión iónica y las sustancias iónicas en el agua se disuelven muy fácilmente por el tipo de unión, ¿sí? Bien, ¿cuál es la característica de las bases? Que también las vamos a repasar y las vamos a volver a ver cuando veamos ácidos y bases. Tienen sabor astringente, ¿sí? Es un sabor, en este caso, similar al del ácido, porque como que también genera algo, ¿sí? Astringe em, en, en las papilas gustativas, pero es como más amargo. El del ácido es más picante, ¿sí? No sé si les ha pasado que, por ejemplo, se han lavado con jabón la cara o las manos y por ahí no se enjuagaron bien y se tocan, sienten ese sabor como amargo. Ese es el sabor de una sustancia básica porque los jabones son básicos, ¿sí? Están conformados por oxidrilos, ¿sí? Entonces, también disueltos en el agua conducen la electricidad, por supuesto, porque forman iones. Siempre que tenga iones va a conducir la electricidad. Ahora lo vamos a ver a eso. Se neutralizan con los ácidos, también lo vamos a ver cuando veamos la clase de ácido-base y neutralización. Igual ustedes ya lo saben, porque ya vimos esta reacción ácido más base que me da sal más agua. Pues al tacto tienen una sensación como suave, como el jabón. ¿Vieron que dice sensación jabonosa? Esa sensación del jabón es la sensación de una sustancia básica, ¿sí? Y las sales forman uniones iónicas también, por lo tanto son muy fáciles de que se disuelvan en el agua. Y ustedes ya lo saben, prueben con la sal de cocina, disuélvanla en el agua, tiren unos granitos de sal y van a ver cómo se disuelve. Bueno, automáticamente van a ver cómo se conforma un sistema homogéneo. Eso le pasa a casi la mayoría de las sales. Digo casi la mayoría, diría el 99%, porque siempre hay alguna que es más difícil de disolver, pero esa disolución puede cambiar que ya lo vimos en la clase de disoluciones, que puede cambiar con la temperatura y con la presión, principalmente con la temperatura, ¿sí? Yo modifico la temperatura y otras condiciones como agitación, ¿sí? Lo que puedo hacer es acelerar el proceso de disolución. Lo mismo para las bases y lo mismo para los ácidos, ¿sí? También la concentración, uno puede eternamente tirar sal o base o ácido al agua y que se disuelva, no, hay un punto, un límite, y también lo vieron, ¿sí? Es el límite de saturación. Entonces, de acuerdo a las características de la sustancia, que se las puede clasificar entre grandes grupos, sales, ácidos y bases, estas sustancias son electrolitos en solución acuosa. Ahora, entonces, en función de eso, vamos a ver qué es lo que está diciendo la profe. ¿Qué es esto de los electrolitos? ¿Qué son los electrolitos? Bien. Entonces, de acuerdo, los electrolitos son, como les puse acá, de acuerdo a la manera en que conducen la corriente eléctrica, los diversos materiales conductores pueden clasificarse en electrolitos de primera especie y de segunda especie. En ambos casos conducen la electricidad, ambos provocan el movimiento de electrones, ¿sí? La electricidad es básicamente electrones en movimiento. Entonces, los dos tipos de electrolitos lo que hacen es generar el movimiento de los electrones. Entonces tengo electrolitos de primera especie y electrolitos de segunda especie. Los de primera especie son los que directamente ponen a disponibilidad sus electrones para que se muevan. Y son los metales. Los metales son electrolitos de primera especie. Recuerden cómo era la estructura de los metales. Vimos cuando vimos uniones químicas y vimos las uniones metálicas, vimos que eran como bodoques positivos con electrones que los rodeaban. Esos electrones están disponibles para que puedan moverse generando energía. En este caso es energía eléctrica. La palabra lo dice eléctrica, viene de los electrones.
¿sí? Esos son electrolitos de primera especie, son como de primera mano, dan sus electrones para que generen energía, ¿sí? Ahora, los electrolitos de segunda especie no pueden dar electrones directamente, pero sí lo que pueden hacer es hacer que se genere el movimiento de los electrones, ¿sí? Entonces, lo que genera ese movimiento de electrones son los iones disueltos. Cuando los iones están disueltos en el agua y yo coloco en los extremos dos electrodos, electrodos son dos. Imagínense dos varillas de metal y las uno con un cablecito, ¿sí? Bien, ¿qué va a pasar? Todos los cationes van a tender a ir hacia un lado y todos los aniones van a tender a ir hacia otro lado, separándose. Entonces lo que va a generar es una diferencia de potencial justamente por la presencia de en un lado positivo y el otro lado una densidad negativa, porque están todos los aniones de un lado y todos los cationes del otro. Esa densidad de carga me genera un potencial. Recuerden que era un potencial, un delta, ¿sí? Un potencial es un delta. ¿Qué era un delta? Una diferencia entre una parte y otra parte, ¿sí? Ese delta, esa diferencia de potencial va a generar que se tenga que equilibrar por otro lado esa diferencia que hay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los electrones empiezan a moverse de los metales, ¿sí? Que están conformando los electrodos, empiezan a moverse por el hilo conductor, ¿sí? Y a acomodarse. En ese acomodamiento, los electrones empiezan a moverse y ese movimiento genera energía eléctrica. Si yo en ese cablecito que une los dos electrodos, los dos palitos de metal, le coloco un voltímetro, por ejemplo, o una lamparita, voy a ver que se genera energía eléctrica y que se genera luz, ¿sí? Bien, eso se debe al movimiento de los electrones. Entonces, una solución puede conducir la corriente eléctrica de esa manera, transformándose en un electrolito de segunda especie, porque no puede disponer de sus electrones para generar energía eléctrica, pero sí puede hacer que se muevan los electrones de otro para generar energía eléctrica, ¿sí? Esa es la diferencia entre ambos tipos de electrolitos. Bien, vamos a la teoría de Arrhenius. Vamos a empezar por este concepto que tiene mucho que ver con lo que es ácido base. Bien, ¿quién era Arrhenius? Arrhenius era un señor, ¿sí? Con mucho conocimiento, era un francés y que vivió entre 1883 y 1887. Bien. Recuerden que no había internet, no había muchas cosas para hacer, entonces la gente pensaba bastante. Em, bien, entonces este hombre dijo, bueno, empezó a jugar con esto, con los electrolitos, a probar, a poner estos palitos metálicos, a ver que conducían la electricidad, etcétera, y empezó a estudiar los tipos de sustancias y lo que pasaba con estas sustancias. Entonces él dice, bueno, sí, los electrolitos, em, ya sea que estén fundidos, o sea, fundidos significa que están a una alta temperatura, están como en estado líquido y obviamente están separados el catión y el anión. O en solución. Nosotros lo que vamos a estudiar son los que están en solución, no los que están fundidos, ¿sí? Entonces él decía que se disocian los electrolitos parcialmente en partículas eléctricamente cargadas, ¿sí? Denominadas cationes y aniones, que nosotros lo vimos, ¿sí? El electrolito como conjunto es neutro. O sea, si yo uno el catión y el anión, obviamente los neutralizo. Carga positiva, carga negativa, se neutraliza. Entonces, él observó eso, observó que este tipo de sustancia se separa parcialmente, no totalmente. O sea, si yo tiro un- una de estas sustancias, hay una parte que se va a separar y hay otra parte que no, que va a quedar la molécula completa. Obviamente, hasta este punto, todavía no se conocía bien el concepto de molécula, ¿no? Pero Arrhenius ya podía ahí discernir o empezar a intuir en que había algo, digamos, raro, diferente. ¿Por qué? Porque hay sustancias que sí se disocian totalmente, como el caso de las sales, ¿sí? Pero en el caso de los ácidos, que es lo que nosotros vamos a estudiar específicamente, en este caso de equilibrio, se disocian parcialmente, ¿sí? Los otros dos los vamos a dejar para
para otros temas específicamente. Pero ¿cómo es? Las sustancias que son protagonistas en este tema particular que nosotros estamos viendo, que es equilibrio iónico, son los ácidos, porque son sustancias con uniones covalentes, por lo tanto es difícil romper la unión, se rompe, el agua logra romperlo, pero no de todas las moléculas, de una parte. Es como que llega un momento que el agua se cansa y dice, bueno, listo, hasta acá, esta cantidad de moléculas las pude separar, las otras ya no, estoy cansado, jefe, sí, no lo voy a hacer. Bien, entonces, los iones actúan, una vez que está separada la molécula en sus iones, cada uno de estos iones actúa independiente, ¿sí? Independientemente uno del otro. O sea, es como si fuesen dos sustancias diferentes, ¿sí? No, a ver, no son sustancias, no terminan siendo sustancias, pero actúan como si lo fueran de manera independiente con sus propiedades, con sus características, y obviamente, bueno, pueden interactuar con otros iones diferentes, ¿sí? Bien, estos iones pueden estar conformados por un solo átomo o por un conjunto de átomos, y lo estuvimos viendo recién. Por ejemplo, el calcio, hidróxido de calcio. El calcio es un solo átomo, que es el calcio, ¿sí? Calcio 2 más, el sodio, sodio más uno, ¿sí? Está conformado por un solo tipo de átomo. Pero también puede estar formado por un conjunto de átomos, ¿sí? Como por ejemplo el sulfato, em, el amonio, que lo vamos a ver, el sulfito, el carbonato, el fosfato, el fosfito, no sé, hay un montón, ¿sí? Esos son como bodoques, lo que yo le digo bodoque, después clorato, clorito, perclorato, hipoclorato. Todos esos em, hipoclorito, perdón, hipoclorito, perclorato. Todos esos son un bodoque, ¿se acuerdan que yo siempre les digo el bodoque, después le ponemos el nombre? Bueno, entonces ese bodoque está conformado por varios átomos, por varios tipos de átomos, ¿sí? Entonces, no estoy hablando de cantidades, estoy hablando de tipos de átomos, ¿sí? En el sulfato tengo azufre y tengo oxígeno, tengo dos tipos de átomos, no importa las cantidades, ¿sí? El sulfito igual, tengo dos tipos de átomos, tengo azufre y tengo oxígeno. En ambos casos tengo los mismos tipos de átomos, diferentes cantidades, que eso me conforma un anión que se llama sulfato y otro anión que se llama sulfito con propiedades diferentes. Pero en ambos casos tengo el mismo tipo de átomo, ¿sí? Tengo sulfato y tengo oxígeno. Bien, entonces, em, los iones pueden estar conformados por un solo tipo de átomo o por varios átomos, con carga eléctrica, obviamente, em, que bueno, puede ser positiva, negativa, y depende de cómo esté conformado o cuál sea su naturaleza, pueden tener diferentes valores, ¿sí? Esas cargas positivas o negativas. El sulfato tiene dos menos, el sulfito también, pero la distribución de los átomos y el tipo de unión que tiene adentro es diferente y lo vimos. Se los tomé en el examen también y se los voy a volver a tomar. Em, Después, por ejemplo, bueno, los que son átomos individuales dependen de su naturaleza, ¿sí? De la configuración electrónica, que también la vimos, como el cloro, el flúor, el calcio, ¿sí? Todos esos conforman iones independientes, únicos, donde ellos mismos como elemento pueden conformar un ion, ¿sí? Bien, las disociaciones de los electrolitos es un proceso reversible, ¿sí? Es un proceso físico, es lo que vimos al principio. Yo dejo que se va por el agua y se vuelve a unir, ¿sí? Se vuelven a unir los iones conformando la molécula, ya sea, perdón, la molécula o la sustancia. Si tiene uniones covalentes la molécula, si no tiene uniones covalentes, tiene uniones iónicas, conforma otra vez la sustancia, ¿sí? Bien. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en este tema particularmente en las sustancias covalentes en realidad, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver el concepto de ácido base según Arrhenius. Viste que les conté recién que Arrhenius
estuvo estudiando estas sustancias y entonces él empezó a ver como diferentes características y propiedades y entonces dice, bueno, a ver, acá está pasando algo. Entonces dice que el ácido va a ser todo compuesto que en disolución acuosa, y presten atención acá que está ahí subrayado, disolución acuosa, estamos hablando de soluciones acuosas, ¿ok? Para Arrhenius, háganse, cuando se tomen apuntes o si escriben sobre el PowerPoint, pongan específicamente soluciones acuosas, ¿ok? Bien. Entonces, todo compuesto que en solución acuosa se ionice, ¿qué significa que se ionice? Se separen sus iones liberando hidrogeniones H+, al medio, estamos hablando de un ácido, ¿sí? Y es lo que les expliqué al principio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la disociación del ácido clorhídrico. Está puesto como una reacción totalmente irreversible, pero es un proceso reversible, ¿sí? Entonces, ácido clorhídrico se disuelve en el agua generando protones o hidrogeniones más cloruros, ¿sí? Ácido sulfúrico se separa en sus iones conformando protones por un lado, sulfatos por el otro, que son los aniones, ¿ok? Bien. De otro lado dice, bueno, todo compuesto que en solución acuosa, y vuelvo a recalcar esto, y además de que se ionice, libera en la solución iones hidro, oxidrilos, iones oxidrilos o hidroxilos, también llamados hidroxilos, estamos en presencia de una base. Los iones hidroxilos o oxidrilos son los OH, o también lo van a encontrar como HO también. No hay problema, lo pueden escribir de las dos formas, con una carga negativa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tienen hidróxido de litio. Fíjense que era lo que yo les decía, que tienen un tipo de unión que es específicamente iónica. Tengo un metal que me va a conformar mi catión, siempre van a ser los cationes, y el oxidrilo que va a ser mi anión, el OH negativo. Hidróxido de aluminio, ¿sí? Aluminio 3, siempre el aluminio, que es un metal, me va a ser un catión. Es un metaloide, pero ahí se comporta como un metal. Y el oxidrilo, ¿sí? Que es mi anión. ¿Ok? Bien, fíjense, esta es como la marca registrada, la marca genética de las bases, el OH. Y esto, el hidrogenión, es la marca registrada de los ácidos o el ADN de los ácidos, ¿sí? Le da las características. Bien, acá tienen representadas las dos, como es, las dos tipos de reacciones. En realidad, esta ocurre totalmente, o sea que es correcto esta flechita, pero es reversible, o sea, por lo tanto, yo saco el agua y vuelven a unirse. Pero esta no, esta llega a un equilibrio, no se disocia totalmente esta, ¿sí? Bien. Pero bueno, está representado por una flechita como para que sea más simple y no tan complejo, ¿sí? Acá están ácido débil y base débil, ácido fuerte y base fuerte. Ahora lo vamos a ver. En ambos casos, ¿sí? En ambos casos voy a tener los dos tipos de uniones. Ahora lo vamos a ver específicamente. Voy a tener disociación total, disociación parcial. Em, Bien, por eso les dije, nos vamos a enfocar casi todo nuestro estudio en los ácidos, pero hay bases también que nos van a permitir estos equilibrios y las vamos a ver, sí que son las bases débiles. Bien, ácidos y bases, acá tienen las características que las vimos recién también. Bien, vamos a ver el grado de disociación de los electrolitos fuertes y los electrolitos débiles. Cuando hablamos de electrolitos fuertes, hablamos de ácidos fuertes y bases fuertes. Cuando hablamos de electrolitos débiles, hablamos de bases débiles y ácidos débiles. Ahora vamos a ver la diferencia entre cada uno. Bien, bueno, seguimos con qué es la conductancia y la conductividad. Bien, em, la conductancia em,
Y la conductividad son características que la van a ver en física eléctrica, si les toca verlo, y está relacionado con la ley de Ohm, ¿sí? Y con los electrolitos. Entonces, lo que dice, y por eso necesitamos recurrir a las leyes de Ohm, ¿sí? Y vamos a ver la primera ley de Ohm y la segunda ley de Ohm. La primera ley de Ohm vincula esa energía que pasa entre los, em, ¿cómo es? Entre dos extremos de un electrolito, ya sea de primera o segunda especie, ¿sí? Esa energía que pasa la vamos a llamar energía eléctrica, ¿sí? Que es intensidad de corriente que está en amperes. ¿Sí? Esa energía eléctrica la podemos medir con su intensidad, ¿no? Esa intensidad es la I, ¿sí? Que está medida en amperes. Y esa intensidad de corriente se va a deber a la diferencia que yo tenga entre esos puntos, la diferencia de potencial que haya entre esos dos puntos, ¿sí? Esa diferencia de potencial la vamos a denominar como V, que es y está, obviamente cada una tiene sus unidades, intensidad de corriente dijimos que era ampere, y el potencial en voltaje. Sí que los conocen, los conocen de, no sé, el celular, si miran el celular, eh, a, a qué, eh, digamos, ¿lo puedo enchufar en cualquier lado un celular? No, ¿sí? Lo tengo que enchufar a algo que sea 220, ¿sí? O en algunos casos 110. Eso es un voltaje, ¿sí? Un tipo de voltaje que soporta ese equipo, ¿sí? Bien, entonces, pero esto no es tan fácil, no es que pasan esos electrones debido a esa diferencia de potencial y listo. O sea, es proporcional la intensidad de corriente con respecto a la diferencia de potencial que hay entre los dos puntos. No es tan fácil. En el medio hay algo que se llama resistencia. La resistencia, que la medimos también en ohms, ¿sí? La resistencia también tiene una unidad que es el ohms. eh, lo que hace es frenar un poquito ese vínculo entre la energía eléctrica que pasa debido a esa diferencia de potenciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo dice la palabra resistencia. Hace una resistencia a que pase esa energía por ahí. Bien, esa es la primera ley de Ohm, en donde vincula el voltaje y la resistencia con la energía que va a pasar por ese electrolito, digamos, o ese electrodo de primera o segunda especie, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahí vamos bien. La segunda ley de Ohm, ahí ya me habla específicamente de la resistencia eléctrica. ¿Por qué? Porque ahí Ohm dice, bueno, esta resistencia, que como dice la palabra, lo que provoca es una resistencia al paso de la energía eléctrica debido a esa diferencia de voltaje, ¿a qué se debe? ¿Por qué hay una resistencia de ese material, digamos, o de ese electrolito? Y eso se debe a las características de ese electrolito, ¿sí? Entonces, si es un metal, por ejemplo, va a ser las características del tipo de metal que es. Por eso, por ejemplo, el cobre conduce la corriente mucho mejor que el hierro, ¿sí? O que el cobre, que el oro, que la plata, ¿sí? Tienen distintos tipos de conductividad eléctrica, ¿sí? Conducen la energía eléctrica de distintas maneras. ¿Por qué? Porque su naturaleza es diferente. Cómo están conformados los electrones en la configuración electrónica hacen que sea diferente, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos configuración electrónica yo les dije que eso era como el corazón de todo, de todo? Todo lo que vamos a estudiar tiene que ver con la configuración electrónica. Después, por ejemplo, si tengo un electrolito de segunda especie, que habíamos visto que eran los iones disueltos, ahí lo que va a entrar en juego son varias cosas, ¿sí? Va a ser el tamaño por ejemplo, si estoy en presencia de una cuba electrolítica, de una batería, el tamaño de la batería, eh, el tipo de electrolito, la naturaleza de ese electrolito, ¿sí? Si es un ácido, si es una sal, si es una base, va a depender de eso, ¿sí? Entonces, lo que dijo Oms es, vamos a enfocarnos en los electrolitos de segunda especie y dice que la resistencia es igual a la resistividad, que es como cuánto se resiste esa sustancia que pase la energía eléctrica por las dimensiones, ¿sí?
L, que es la longitud de la, por ejemplo, de una cuba electrolítica, y S es la sección, el área. Entonces, cuando pase la energía eléctrica, bueno, vamos a ver cómo funciona. Bien, vamos a lo que es el equilibrio iónico específicamente. Y vamos a tener que el equilibrio iónico lo vamos a aplicar lo podemos aplicar obviamente a todos, porque son procesos reversibles, pero nosotros nos vamos a enfocar en los que generan un equilibrio que se puede mantener bastante en el tiempo, el equilibrio en sí mismo, ¿sí? Como la molécula disociada parcialmente, ¿sí? Entonces, esto va a estar enfocado específicamente en ácidos y bases débiles, ¿sí? Que se ionizan parcialmente, digamos, ¿sí? Entonces, en el equilibrio iónico vamos a hablar de moléculas y vamos a hablar de iones, porque tenemos una parte que son moléculas que no se disociaron y por otra parte tenemos iones. Entonces, em, dentro de esto también vamos a hablar de la autoionización del agua, porque el agua vamos a ver que se comporta como si fuese un ácido y como si fuese una base. Y vamos a hablar de hidrólisis, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, en 1887, este señor ya publica esta disociación iónica, publica acerca de la disociación iónica. Entonces, hay electrolitos que se disocian parcialmente en cationes y aniones y otros que no. Y ya vimos recién lo que él, eh, a las sustancias que él le adjudicó características de ácido, que son aquellas que en solución emiten H+, y base a aquellas que en solución emiten iones OH-, ¿sí? Bien, entonces, disociación de ácidos según Arrhenius. Entonces, habíamos dicho que Arrhenius lo que decía era que todo lo que generase protones, H+, son ácidos, ¿sí? Disueltos en agua, ¿sí? En una solución acuosa. Siempre esto, ténganlo presente. Arrhenius habla de soluciones acuosas. Si se disocian totalmente o casi totalmente, casi 100%, estamos en presencia de ácido fuerte. Si se disocian parcialmente, estamos en presencia de un ácido débil y ahí tenemos lo que se llama un equilibrio de disociación. ¿Ok? Ahí tenemos algunas características de los ácidos. Lo mismo pasa con las bases. Habíamos dicho que Arrhenius decía que toda sustancia que disuelta en agua podía emitir o romper la molécula y emitir al medio OH negativos, o sea, iones oxidrilos, estamos en presencia de una base, ¿sí? Si se disocian totalmente, estamos en presencia de una base fuerte y parcialmente en presencia de una base débil y por lo tanto podemos hablar de un equilibrio de disociación. Los equilibrios, recuerden que también que lo vimos en la clase pasada, son procesos dinámicos, ¿sí? Por lo tanto, todo el tiempo va a estar ocurriendo esto, se rompen moléculas, se vuelven a formar, por eso el grado de disociación, que no sé qué pasó, si se me cortó qué, pero no sé si lo terminé de explicar, pero justamente el grado de disociación me va a decir cuánto esa molécula es como, cuánto se disuelve esa molécula. Y bueno, un porcentaje se va a disolver, el otro no, pero si una de esas moléculas que no se disolvieron se disuelve y se separa, el catión y anión, alguna nueva se va a formar uniendo catión y anión y yéndose hacia donde están todo el conjunto de moléculas. ¿Sí? Es como que por un lado están las moléculas y por otro están los cationes y los aniones, de producto de esta molécula que se rompió y se disoció, ¿sí? Entonces es dinámico, todo el tiempo se van a romper moléculas y todo el tiempo se van a formar moléculas, ¿sí? Siempre. Bien, neutralización. Esto lo vimos, estuvimos viéndolo, ¿sí? Entonces tenemos que la neutralización, según Arrhenius, es la unión de un ácido y una base que me va a conformar sal más agua. Siempre que estamos hablando en solución acuosa, ¿ok? Vimos también que yo puedo calcular un ácido y una base, y esto quiero que se lo anoten por ahí. Esta fórmula, ¿sí? La fórmula esta de concentración de ácido por volumen de ácido igual a concentración de base por volumen de base. Quiero que se la anoten en su hojita de machetito, que yo le digo que se hagan todas las fórmulas principales de cada tema,
háganse esta formulita. Esto va acompañado de, en realidad, la concentración. Recuerden que siempre que hablamos de concentración, ¿de qué hablamos? De molaridad, mol sobre litro, ¿sí? Acá estamos hablando de molaridad. Generalmente acá se usa la normalidad, no la molaridad, pero a fines prácticos nosotros vamos a usar la molaridad, ¿sí? Como concentración. Si vamos a usar la molaridad, vamos a multiplicarlo por un factor que cuando lo vemos en clases presenciales se los voy a agregar. Vamos a agregarle un factor en cada lado y eso va a ser la cantidad en el caso de ácidos, la cantidad de protones que genero. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es uno solo, entonces por uno. Si fuese el ácido sulfúrico sería por dos porque tiene dos protones. Si fuese el fosfórico por tres porque son tres protones. En el caso de la base también, la cantidad de oxidrilos que genera, de acuerdo a la cantidad de oxidrilos que genera, multiplico acá, ¿sí? En este caso tiene uno solito, ¿sí? El hidróxido de sodio tiene uno. Pero, por ejemplo, el hidróxido de calcio tiene dos, entonces multiplicaría por dos acá, ¿sí? Bien, eso anótenselo por ahí, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es una titulación? Eso lo van a ver en el trabajo práctico más puntualmente, pero es una técnica que lo que se usa es para averiguar una concentración, ¿sí? Que tiene una disolución, ya sea ácida o básica. Y lo que uso es la neutralización. Y lo que hago es controlar ese punto en el cual se neutraliza el ácido y la base, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo tener un ácido y no saber cuál es la concentración de ese ácido, pero sí tengo una base y sé qué concentración tiene esa base. Entonces lo que hago es titularlo. Lo titulo hasta un punto. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en donde se neutralizan. ¿Cómo me entero en qué punto se neutraliza? Bueno, para eso utilizo una sustancia que le dé color. Em, Esas sustancias se llaman indicadores. Esos indicadores hay un montón. No reaccionan ni con el ácido, ni con la base, ni con nada. Casi como un catalizador, pero no acelera, no hace nada. Simplemente cambia el color. Medio ácido tiene un color, en medio básico tiene otro. Entonces, cuando yo voy agregando ácido a la base o base al ácido, depende de lo que quiera averiguar, cuando los voy mezclando de a poquito, voy viendo que uno de los colores, o sea, el color se va manteniendo. Cuando cambia el color es cuando se produjo la neutralización. Ya en realidad me pasé un poquito, porque en la neutralización no voy a ver un cambio de color. Lo veo después porque ya significa que está en el otro pH, ¿sí? En un pH básico. Pues lo vamos a ver un poquito mejor, igual lo van a ver en el trabajo práctico. Bien, bueno, entonces, vamos a ver ahora otra teoría, que es la teoría de Lewis, ¿sí? Lewis em, siguió todo el concepto de Arrhenius y dijo, sí, sí, es cierto lo que dice este hombre, pero no me voy a enfocar en los protones y en los oxidrilos, me voy a enfocar en los electrones, dijo Lewis, ¿sí? Entonces dice que para él el ácido. Y siempre hablando en solución acuosa, ¿eh? Siempre seguimos en solución acuosa. Entonces Lewis dice, sí, ácido es toda aquella entidad, y llama entidad, ya no llama sustancia, ni catión, ni anión, ni nada. Dice entidad que sea capaz de aceptar un par de electrones de su entorno. Entonces, al llamar entidad, yo acá puedo tener un, un ion, ¿sí? Que acepte electrones. Puedo tener una sustancia compuesta, una sustancia completa, la molécula, ¿sí? Entonces puedo tener distintos tipos de participantes, digamos, en esto, ¿sí? Por eso le llama entidad. Entonces es capaz de aceptar un par de electrones de su entorno. Eso es un ácido, ¿sí? Y la base es toda aquella entidad capaz de ceder o donar un par de electrones. Entonces, Arrhenius no, Lewis, al proponer este tipo eh, ¿cómo es? De concepto nuevo, digamos, lo que él hace es ampliar a quién yo puedo llamar ácido y a quién puedo llamar base.
porque entonces estábamos limitados con Arrhenius, ¿sí? Con Arrhenius estábamos limitados solo a los que tienen protones y solo a los que tienen oxidrilos. Pero hay sustancias que tienen características ácidas y no tienen protones, y hay sustancias que tienen características básicas, perdón, y no tienen oxidrilos. Entonces, Lewis pensó en esas sustancias y las incluyó. Era más inclusivo Lewis, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a incluir a este tipo de sustancias y, por ejemplo, el trifluoruro de boro, fíjense que no tiene protones, pero se comporta como si fuese un ácido, ¿sí? Y el amoníaco, NH3, no tiene oxidrilos, pero se comporta como si fuese una base, ¿sí? Entonces, em, Lewis, al proponer esto, esta teoría, dice, bueno, yo estoy incluyendo más, ¿sí? Más de lo que incluía Arrhenius. Y está bien, está perfecto, ¿sí? Bien. Y después aparecen estos dos señores, Bronsted y Lowry, y dijeron, bueno, todo bien con lo que propone esta gente, ambos, me parece espectacular, me parece bárbaro, pero em, vamos a verlo desde otro punto de vista, dice. Bueno, vamos a llamarle ácido a toda entidad, y acá de nuevo, acá puede ser un conjunto de una molécula completa como un ion, ¿sí? Es toda entidad que puede donar o ceder iones hidrogeniones, o sea, protones, al medio una vez que esté disuelto en el agua. O sea, el que cede protones, ¿sí? Eso es un ácido. Y una base es al revés, el que acepta esos protones, ¿sí? Él lo hizo desde ese punto de vista. Obviamente, hay sustancias que quedan afuera, como en el caso de las sustancias que Lewis sí incluyó, pero también está bueno porque acá amplía la visión de Arrhenius, ay, perdón, amplía la visión de Arrhenius incorporando los iones como protagonistas también, llamándolos ácidos y bases, y ahí surge el concepto de el ácido conjugado y la base conjugada, ¿sí? Perdón, esto, ay, no puedo volver para atrás, pero Bronsted y Lowry, con esta teoría lo que hacen es dar un paso para hablar de la disociación del agua y la autoionización del agua. Es muy importante, ¿sí? Porque hizo entender un montón de comportamientos y de características que tenía el agua, gracias a ese concepto de Bronsted y Lowry, ¿sí? Em, bien. Eh, la otra cosa que, si no me equivoco, es que Bronsted y Lowry incorporan también otras soluciones que no sean solo el agua. Entonces también amplían el rango, digamos, de sustancias a las cuales podemos llamar ácidos y bases, ¿sí? Eso también, súper importante. Y la neutralización, según Bronsted y Lowry, es que tengo un ácido, tengo una base, voy a generar, el ácido me va a generar una base conjugada y la base me va a generar un ácido conjugado. Fíjense, por eso yo puedo hablar del agua como, como un ácido y una base, y puedo hablar de la autohidrólisis del agua y las características que tiene el agua. Esto que ustedes ven acá es realmente lo que pasa con el agua. El agua todo el tiempo está en un equilibrio dinámico en el cual genera protones y oxidrilos, ¿sí? Muy chiquito, es muy chiquitita esta disociación. Tiene un grado de disociación muy pequeñito, pero porque bueno, creo que esa parte se había cortado. El grado de disociación es porcentaje, por lo tanto estamos hablando entre 0 y 1. Si estoy cerca de 1, es que se disocia totalmente, y si estoy cerca de 0, es que casi que no se disocia. El agua tiene un grado de disociación muy chiquitito, muy cercano a 0, por lo tanto es muy poquito lo que se disocia, pero se disocia, ¿sí? Porque eso hizo entender por qué ocurre eso de que el agua puede romper moléculas, ¿sí? Puede hacer que otras moléculas se disocien. O por qué genera que las moléculas iónicas, perdón, las moléculas no, las sustancias iónicas se disuelvan, ¿sí? Justamente por eso, por estas pequeñas ácidos conjugados y bases conjugadas que generan esas disociaciones, esas moléculas que se disocian, ¿sí?
Lo vamos a ver más en detalle en esto, se los quiero explicar en la clase presencial. Bueno, acá tenemos la fuerza de los ácidos, ¿sí? Ácidos fuertes y ácidos débiles, ¿sí? Los ácidos fuertes dijimos que eran los que se disociaban totalmente, ¿sí? Y generalmente están asociados con el pH, que lo vamos a ver, un pH cercano a cero, ¿sí? Vamos a ver una clase específica de pH, así que no me voy a detener tanto en esto, solo recordarles que la escala de pH, que ya se las expliqué alguna vez en clase, pero no la vimos muy en detalle, simplemente se las conté. Recuerden que el pH es una forma de expresar concentraciones, pero en un tipo de escala que no sea fácil de ver. ¿Por qué? Porque estamos hablando de concentraciones muy chiquititas, ¿sí? De 0,0001 gramos o moles por litro, ¿sí? Concentraciones muy chiquititas. Muy difícil trabajar con eso. Entonces, se diseñó esta escala que es mucho más fácil, que es a partir del logaritmo. Entonces se hace un número entero, un número fácil. Entonces, la escala de pH va entre 0 y 14. Es una escala logarítmica. Entre 0 y 7 estamos hablando de ácidos y entre 7 y 14 estamos hablando de bases. Entonces, cuanto más cercano a 0 esté, estoy hablando de ácidos fuertes. Cuanto más cercano a 7, estoy hablando de ácidos débiles. En el caso de las bases, cuanto más cercano a 14 esté, estoy hablando de ácidos fuertes. Cuanto más cercano a 7 estoy hablando de ácidos débiles. El agua tiene pH 7, por lo tanto el agua no es ni ácida ni básica, pero sí tiene una leve disociación. ¿Sí? Bien. Tienen algunos valores ahí de em, creo que ahí están las constantes. Ahora lo vamos a ir viendo. Recuerden que todo equilibrio tiene una constante de equilibrio. Eso lo vimos la clase pasada. Y acá vamos a las constantes de disociación de ácidos y bases. Habíamos dicho que los ácidos y las bases débiles, que se disocian parcialmente, o casi que no se disocian, de acuerdo a su grado de disociación, em, van a tener una constante de equilibrio, ¿sí? Esa constante, recuerden que era la relación entre los reactivos y los productos, la concentración de reactivos y concentración de productos que yo tenía, ¿sí? Entonces, em, ese grado de disociación me va a decir cuánto voy a generar de producto, o sea, de iones, porque lo que estoy haciendo es, mi reactivo es la molécula y mis productos son los iones, ¿ok? En equilibrio, obviamente, ese concepto de producto y reactivo se pierde porque los productos se van transformando en reactivos, los reactivos en productos, y es un infinito que no termina más, ¿sí? Por eso se llama equilibrio y es un equilibrio dinámico. Bien, ese equilibrio tiene una constante que es ese vínculo, esa relación entre la cantidad de productos y de reactivos. Los productos son los iones, los reactivos son las moléculas enteras. Bien, entonces, ahí tienen disociaciones, ¿sí? Y fíjense que les puse las flechitas en ambas direcciones. Bien, entonces, lo que vemos es, vamos a ver una constante de disociación para ácidos débiles monoprótico. ¿Qué significa monoprótico? Que tiene un solo protón, como en este caso el ácido cianhídrico. Acá tienen en el lado izquierdo la fórmula genérica donde tienen HX, donde tienen H, que es el único protón, y X, que puede ser cualquier anión, ¿sí? En este caso cianhídrico, pero puede ser, por ejemplo, iodídrico o el fluorhídrico, creo que no se disocia totalmente, no, son todos ácidos fuertes esos. Pero bueno, ahí pueden poner el anión que ustedes quieran. Em, Luego se disocia en hidrogenión y el anión que tiene, ¿sí? Acá tienen la constante de equilibrio, que es una constante de disociación en realidad de ese ácido, donde, ¿qué tienen arriba? Los productos y abajo los reactivos, ¿sí? Fíjense que acá me aparece el agua en esta reacción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hidrólisis, ¿sí? Estamos en presencia de agua. Pero comúnmente nosotros ¿qué hacemos? No utilizamos esta reacción tal cual como está acá, sino que la utilizamos resumida y terminamos resumiendo también la constante. ¿Cómo usamos la constante? De esta manera, ¿sí?
como que eliminamos el agua. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada en lo que es constantes de equilibrio, que todo lo que estaba en estado líquido, sólido, yo no lo consideraba o lo consideraba como uno porque no estaba formando parte de esa solución? Bueno, el agua forma parte de la solución, pero está en el estado líquido. Entonces es como si fuese uno, ¿sí? O la paso para el otro lado y como que la incorporo dentro de la constante, o directamente la considero uno y listo. Entonces me quedo con mis productos y mis reactivos abajo. Productos arriba, reactivos abajo. Recuerden que esto entre corchetes significa concentración. Concentración del anión, concentración del catión. Bien, habíamos dicho que considerábamos el protón como esto en la autohidrólisis del agua. Entonces, reemplazo directamente este H3 o más por H más y me queda esta la constante. Esta es la que voy a utilizar. Esta es la constante de disociación de un ácido, ¿sí? Donde tengo el catión, la concentración del catión, que es el ion protonio, ¿sí? Que es mi catión, la concentración del anión dividido la concentración de la molécula, ¿sí? De las moléculas que me quedaron sin disociar, ¿ok? Bien, entonces acá tienen como ejemplo el ácido cianhídrico, ¿sí? Ahí tienen. La constante de ácido cianhídrico, 7,4 por 10 a la menos 10. Bien. Y ahí tienen la fórmula como resumida, ¿sí? Ya acá no utilizo el agua y por lo tanto no genero el H3 o más, sino que lo reemplazo por el H más, ¿ok? Es el ácido conjugado, es uno de los ácidos conjugados del agua. Bien. Ok. Tenemos constante disociación para ácidos débiles polipróticos. ¿Qué significa? Cuando tengo más de un protón, tengo n protones, ¿sí? Acá lo tienen, lo mismo que en el caso anterior, genérico. Acá ya no les hago toda la explicación del tema del agua, porque ya lo saben, entonces les queda la constante de esta manera, genérica, ¿sí? Tienen el catión, la concentración del catión por la concentración del anión arriba, dividido la concentración de las moléculas que les quedan. Obviamente todo esto va elevado al coeficiente estequiométrico, que acá lo van a ver, que les va a quedar. Me parece que me olvidé de ponerles ahí, pero va elevado a los coeficientes estequiométricos. Recuerden eso, porfis, por favor. No les queda acá, claro. No les queda disociado. Les queda un solo protón, porque claro, tienen el agua. Esta es la primera disociación y esta es la segunda disociación. Está bien. Después tienen la constante total, que sería la suma de las dos, pero acá tienen una primera disociación y una segunda disociación, ¿ok? En cada una tienen una constante, constante 1, constante 2 de disociación del ácido sulfúrico, y ahí abajo ven que yo les puse a qué corresponde esa constante de disociación. Bien, recuerden, van elevado a los coeficientes estequiométricos. Entonces ahí tienen el genérico y acá tienen un ejemplo del ácido sulfúrico, ¿sí? El ácido sulfúrico igual es un ácido bastante fuerte. Disociación de bases débiles también, monopróticas, les puse monohidróxidas, digamos. Perdón, ahí les puse monoprótica y es monohidróxidas. Monohidróxidas, ¿sí? Cuando tengo un solo oxidrilo, ¿sí? Ahí tienen lo mismo que en el caso anterior con el agua. Siempre las bases son un poquito más complejas. Pero sepan que nosotros usamos esta resumida, ¿sí? La constante de equilibrio de disociación de la base resumida. Ahí bien. Y acá tienen un ejemplo, que es por ejemplo el hidróxido de boro. Pueden tener otra. El hidróxido de boro es una base débil, ¿sí? Ahí tienen la disociación genérica y simplificada, que es la que vamos a usar, no vamos a usar esta. Y ahí tienen la constante del del hidróxido de boro, ¿sí? ¿Cómo es? Específica, ¿no? La disociación. Fíjense que tienen la concentración de boro como catión por la concentración de oxidrilo como anión, dividido la concentración de hidróxido de boro que no se terminó de disociar, ¿sí? Elevado al coeficiente estequiométrico. Eso es igual que el concepto que vimos anteriormente. Y acá vamos a ver la autoionización del agua, ¿sí? Que tiene un poco que ver con
con lo que estuvimos viendo antes. El agua lo consideramos como un ácido y como una base, puede ser los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en pH 7, entonces tiene un comportamiento ya sea como ácido o como una base. Pero ella frente a sí misma, algunas de sus moléculas se comportan como ácido y otras se comportan como base. Entonces, reaccionan, digamos, entre sí generando esto, ¿sí? Dos moléculas de agua, por ejemplo, una es un ácido, la otra es una base. Obviamente súper débiles, porque el agua es neutra. Genera este ácido conjugado y esta base conjugada, ¿sí? Fíjense que ambos son fuertes. Siempre un ácido débil genera una base conjugada fuerte y una base débil genera un ácido conjugado fuerte y al revés, ¿sí? Viceversa. Bien, entonces fíjense, entonces nosotros lo que hacemos es resumir esto en esta ecuación. ¿Sí? Este H3O más lo tomamos como H solito, pero en realidad el H solito, vieron que yo siempre les digo que en las clases les doy una cosa y después me desdigo y les digo otra cosa, porque es el proceso de enseñanza. Ustedes tienen que entender ciertas cosas y hay que entenderlas de una forma, después yo se las desmiento, digamos. Bueno, en realidad este H más no existe. Ese H más no existe. La forma en que existe, uy, se me lo toqué y no puedo volver para atrás. Bueno, la forma en que existe es como H3 más. Esa es la forma real en la que existe el agua, ¿sí? No existe, perdón, en el que existe el hidronio. Pero nosotros usamos la forma resumida, H más oxidrilo, ¿sí? El H más lo usamos normalmente. Lo que liberan los ácidos cuando se disocian en realidad es H3O más, ¿sí? ¿Por qué? Porque se asocia con una molécula de agua, porque el agua como que la absorbe y lo transforma en esto, en H3 o más. Eso existe realmente, es lo que yo voy a encontrar si miro, si tuviese una lupa con una capacidad extraordinaria.